El polvo de Arizona guarda secretos de sangre y plomo. En las calles de Tombstone quedaron escritas historias de venganza que el viento del desierto nunca logró borrar. La historia de Wyatt Earp no termina en el OK Corral. La verdadera historia comienza cuando sus hermanos cayeron bajo las balas cobardes de los Clanton y McLaury. Lo que siguió fue una cacería implacable que cambiaría el oeste para siempre. Tombstone era un hervidero de plata y ambición en 1881. Las montañas cercanas escupían riquezas que atraían a hombres con sueños de fortuna y otros con pesadillas de codicia. El territorio de Arizona, apenas domado, era una tierra donde la ley y el caos bailaban un vals peligroso. Y en medio de este baile mortal estaban los hermanos Earp. Wyatt Earp había llegado a Tombstone en diciembre de 1879. No venía solo. Sus hermanos Virgil, Morgan y James lo acompañaban, junto con el amigo de la familia, el dentista John Henry Holliday, mejor conocido como Doc Holliday. Los Earp no eran desconocidos en el negocio de mantener la paz. Virgil era marshal federal y pronto se convirtió en jefe de policía de Tombstone. Wyatt y Morgan servían como ayudantes especiales. Representaban la ley en un lugar donde muchos preferían vivir fuera de ella. Del otro lado de la balanza estaban los hermanos Clanton, Ike, Finn, Billy y sus asociados, los hermanos McLaury, Frank y Tom. Eran ganaderos con reputación de cuatreros. Se movían entre la frontera con México, robando ganado y traficando bienes robados. Contaban con la protección del sheriff del condado John Behan, un hombre cuya insignia valía exactamente lo que costaba comprarla. La tensión entre los dos grupos crecía día tras día. Los Earp representaban una amenaza para los negocios ilícitos de los Clanton y McLaury. Los rumores decían que los Clanton habían jurado acabar con los Earp. Las miradas asesinas cruzaban las calles polvorientas de Tombstone cada vez que los dos grupos se encontraban. El aire mismo parecía cargado de pólvora, esperando solo una chispa. Esa chispa llegó el 26 de octubre de 1881. La mañana comenzó con amenazas abiertas de Ike Clanton contra los Earp y Doc Holliday. Ike estaba borracho, armado y peligroso. Virgil y Morgan lo arrestaron por portar armas dentro de los límites de la ciudad, contra la ordenanza local. Lo multaron y lo liberaron. Pero Ike no había terminado. Regresó armado nuevamente, buscando venganza. Para la tarde, Billy Clanton, Frank y Tom McLaury se habían unido a Ike y a Billy Claiborne en Tombstone. Los 5 hombres se reunieron cerca del corral OK, en un callejón junto a la tienda de caballos de Fly. Virgil Earp, como jefe de policía, decidió desarmarlos. Junto con sus hermanos Wyatt y Morgan y Doc Holliday, se dirigió al callejón. Nadie sabe quién disparó primero. Algunos dicen que fue Billy Clanton, otros aseguran que fue Doc Holliday. 30 segundos después, el tiroteo había terminado. Billy Clanton y los hermanos McLaury yacían muertos en el polvo. Ike Clanton y Billy Claiborne habían huido, abandonando a sus compañeros. Los Earp y Doc Holliday sobrevivieron, aunque Virgil fue herido en la pierna y Morgan en un hombro. Las balas habían hablado en Tombstone, pero la historia apenas comenzaba. El tiroteo en el OK Corral envió ondas de choque a través del territorio. Los periódicos locales tomaron bandos. Algunos llamaron a los Earp héroes que hacían cumplir la ley. Otros los llamaron asesinos a sangre fría. El sheriff Behan, aliado de los Clanton, arrestó a los Earp y a Doc Holliday por asesinato. Comenzó un juicio preliminar que duró un mes. Al final, el juez Wells Spicer dictaminó que los oficiales actuaron dentro de sus funciones. Los Earp y Doc fueron liberados, pero la paz
sería breve. Los amigos y familiares de los caídos juraron venganza. Los Clanton sobrevivientes, liderados por Ike, comenzaron a tramar un plan. No enfrentarían a los Earp cara a cara. No. Esta vez actuarían desde las sombras. La justicia del tribunal no les había dado satisfacción. Buscarían su propia forma de justicia. Los meses que siguieron al tiroteo fueron tensos en Tombstone. Los Earp continuaban con sus vidas, pero sabían que la amenaza persistía. Virgil Earp seguía como jefe de policía, cojeando ligeramente por la herida recibida en el tiroteo. Morgan había sanado de su herida en el hombro y regresado a sus funciones. Wyatt buscaba legitimidad en los negocios, adquiriendo participación en un salón y contemplando otras inversiones. La vida parecía volver lentamente a la normalidad. Pero en las sombras, los sobrevivientes del clan Clanton y sus aliados planeaban. Reuben Coleman, Pete Spence, Frank Stilwell, Hank Swilling y otros cowboys asociados con los Clanton se reunían en ranchos alejados. Planeaban cuidadosamente. No irían tras los tres hermanos Earp juntos. Los atacarían uno por uno. Comenzarían con Virgil, el jefe de policía, el hombre cuyas órdenes habían llevado al tiroteo. La noche del 28 de diciembre de 1881, Virgil Earp caminaba solo por Allen Street, regresando del Oriental Saloon hacia el Hotel Cosmopolitan. La noche era fría. El cielo claro permitía que la luz de las estrellas iluminara tenuemente las calles desiertas. Virgil no vio las figuras ocultas entre los edificios, no escuchó el susurro de las escopetas al ser levantadas. Solo sintió el impacto devastador cuando las descargas destrozaron su brazo izquierdo. Virgil sobrevivió al ataque, pero su brazo nunca sanaría completamente. Quedó lisiado de por vida, incapaz de usar su brazo izquierdo con normalidad. La ciudad estaba conmocionada. Wyatt y sus aliados sabían quiénes eran los responsables, pero no tenían pruebas. El sheriff Bean realizó una investigación superficial que no llevó a ningún arresto. La justicia oficial no llegaría para Virgil Earp. Los Clanton y sus aliados, envalentonados por su éxito y la falta de consecuencias, decidieron continuar con su venganza. El siguiente objetivo sería Morgan Earp. Esperaron, pacientes como serpientes en el desierto. Pasaron semanas planeando. Morgan, ahora más cauteloso después del ataque a su hermano, rara vez andaba solo. Pero incluso el hombre más cuidadoso tiene momentos de vulnerabilidad. La noche del 18 de marzo de 1882, Morgan Earp jugaba billar en el salón Campbell and Hatch. Las mesas de billar estaban ubicadas en una habitación con grandes ventanas que daban a un callejón. Morgan estaba de espaldas a las ventanas, concentrado en el juego. Wyatt estaba presente, observando el juego de su hermano. Ninguno notó las figuras que se deslizaron en la oscuridad del callejón. Los disparos resonaron como truenos en la noche de Tombstone. Las balas atravesaron las ventanas, encontrando su objetivo. Una bala entró en la espalda de Morgan y atravesó su cuerpo, destrozando su columna vertebral antes de salir por el pecho. Morgan cayó al suelo, gravemente herido. Wyatt corrió hacia su hermano, sosteniéndolo en sus brazos, mientras la vida se escapaba lentamente del cuerpo de Morgan. Morgan Earp murió esa noche, rodeado por su familia. Sus últimas palabras fueron: para Wyatt, le dijo que no dejara que los asesinos escaparan sin castigo. Le pidió que hiciera lo que la ley no podía hacer. Con la muerte de Morgan, algo cambió dentro de Wyatt Earp. El hombre que había representado la ley, que había creído en el sistema de justicia, murió esa noche junto con su hermano. Una vez más, el sheriff Behan realizó una investigación que no llevó a ninguna parte. Pero esta vez,
Los Earp tenían información. Testigos habían visto a Pete Spence, Frank Stilwell y otros conocidos asociados de los Clanton cerca del salón esa noche. Un informante les dijo que Frank Stilwell se había jactado de haber disparado a Morgan. Otro mencionó que habían sido Hank Zwilling y Florentino Cruz, también conocido como Indian Charlie, quienes habían apretado los gatillos. La familia Earp decidió que Tombstone ya no era segura. Planearon llevar el cuerpo de Morgan a California, donde sus padres vivían, para enterrarlo. Virgil, todavía recuperándose de sus heridas, también partiría hacia California con su esposa. Wyatt, su otro hermano James y Doc Holliday escoltarían a Virgil y al cuerpo de Morgan hasta la estación de tren en Tucson. Pero los asesinos de Morgan no habían terminado. De alguna manera, se enteraron de los planes de los Earp. Frank Stilwell y Ike Clanton viajaron a Tucson, planeando una emboscada en la estación de tren. No sabían que Wyatt Earp ya no era el mismo hombre. Ya no era un oficial de la ley atado por juramentos y restricciones. Era un hermano buscando venganza, y la venganza de un Earp sería terrible. La noche antes de partir hacia Tucson, Wyatt Earp se sentó solo en su habitación del hotel. Sobre la mesa, la placa de ayudante del Marshal brillaba débilmente a la luz de la lámpara. La miró por largo tiempo, recordando el día en que la recibió, el orgullo que sintió, el compromiso con la justicia que representaba. Con un movimiento deliberado tomó la placa y la guardó en un cajón. Esa noche, Wyatt Earp dejó de ser un hombre de la ley. Se convirtió en algo más peligroso, un hombre con un único propósito. El tren a Tucson partió de Tombstone el 20 de marzo de 1882. Wyatt, armado con una escopeta recortada y su Colt Peacemaker, vigilaba constantemente. Sus ojos, antes claros y directos, ahora ardían con una intensidad que hacía que incluso sus amigos se sintieran incómodos. Doc Holliday, James Earp y varios amigos leales formaban un círculo protector alrededor de Virgil y el ataúd de Morgan. Al llegar a Tucson, Wyatt vio lo que sus instintos le habían advertido. Frank Stilwell estaba en la plataforma, intentando ocultarse entre la multitud. Por un instante, las miradas de los dos hombres se cruzaron. Stilwell vio en los ojos de Wyatt su propia muerte y corrió. Wyatt le dijo a sus compañeros que protegieran a Virgil y al cuerpo de Morgan. Él y sus hombres de confianza tenían trabajo que hacer. En la oscuridad de los patios ferroviarios de Tucson, Wyatt Earp encontró a Frank Stilwell intentando escapar por las vías. No hubo palabras, no hubo advertencias. La escopeta de Wyatt habló con un rugido ensordecedor. Frank Stilwell murió esa noche, su cuerpo destrozado por los perdigones. Y las balas. Fue el primero de los que Wyatt llamaba los asesinos de Morgan, pero no sería el último. Wyatt sabía que había cruzado un límite del que no había retorno. El asesinato de Stilwell resultaría en órdenes de arresto. El sheriff Behan, que siempre había estado del lado de los Clanton, tendría ahora una excusa legal para perseguir a los Earp. Wyatt reunió a sus aliados más cercanos. Doc Holliday, Sherman McMaster, Turkey Creek Jack Johnson, Texas Jack Vermillion y Warren Earp formaron lo que más tarde se conocería como la cabalgata de venganza de Earp. Después de asegurarse de que Virgil y el cuerpo de Morgan estuvieran seguros en el tren hacia California, Wyatt y su grupo regresaron a Tombstone, no para quedarse, sino para prepararse. Recogieron provisiones, armas y municiones. Wyatt sabía exactamente quiénes eran sus objetivos: Pete Spence, Ike Clanton, Hank Zwilling, John Ringo, Florentino Cruz y varios más. Cada uno de ellos estaría en su lista. El sheriff Behan intentó arrestar a Wyatt por el asesinato de Stilwell,
pero Wyatt y su grupo ya habían abandonado Tombstone. Comenzaron lo que se convertiría en una legendaria cacería humana a través del territorio de Arizona. Wyatt Earp había prometido sobre el cuerpo de su hermano que cada hombre involucrado en los ataques a Virgil y Morgan pagaría con su vida. Era una promesa que tenía toda la intención de cumplir. Wyatt y sus hombres cabalgaron primero hacia el rancho de Pete Spence, cerca de South Pass. Spence había sido advertido y huido, pero encontraron a Florentino Cruz. Cuando lo confrontaron, Cruz confesó su participación en el asesinato de Morgan e implicó a otros. Su confesión no le salvó la vida. Wyatt personalmente disparó a Cruz, cumpliendo la segunda parte de su venganza. A medida que la cabalgata de venganza continuaba, el territorio de Arizona se estremeció con las noticias. Wyatt Earp, una vez respetado oficial de la ley, ahora cazaba hombres como si fueran animales. El sheriff Behan formó una pose para detener a Wyatt, pero pocos hombres estaban dispuestos a enfrentarse al grupo vengador. Los que lo intentaron pronto descubrieron que habían cometido un grave error. Lo que siguió durante las próximas semanas fue una de las más implacables cacerías humanas en la historia del oeste americano. Wyatt Earp se transformó de defensor de la ley en su propio tipo de justiciero. Ya no buscaba pruebas ni esperaba juicios. La culpabilidad había sido determinada en su mente, y la sentencia era siempre la misma: muerte. Después de Florentino Cruz, Wyatt y sus hombres cabalgaron hacia Iron Springs, donde tenían información de que Curly Bill Brocius y varios otros cowboys se escondían. Curly Bill no había estado directamente involucrado en los ataques a los hermanos de Wyatt, pero era un conocido aliado de los Clanton y los McLaury. Wyatt lo consideraba parte de la conspiración que había resultado en la muerte de Morgan. El encuentro en Iron Springs se convirtió en uno de los momentos más legendarios de la venganza de Wyatt. Mientras se acercaba a un manantial para dar de beber a su caballo, Wyatt se encontró cara a cara con Curly Bill y varios cowboys. Estaban emboscados, con sus armas listas. Abrieron fuego inmediatamente. Las balas silbaron alrededor de Wyatt, agujereando su abrigo largo. En un acto de valentía o desesperación, Wyatt cargó directamente hacia el grupo, disparando su escopeta. Curly Bill recibió la descarga completa en el pecho y murió instantáneamente. Los otros cowboys, sorprendidos por la feroz respuesta de Wyatt, se dispersaron. Johnny Barnes, otro de los cowboys, recibió un disparo que eventualmente le causaría la muerte. Wyatt emergió ileso, lo que alimentó los rumores de que era inmune a las balas. Sus hombres, que habían quedado atrás, estaban seguros de que Wyatt había muerto al ver la emboscada. Se sorprendieron cuando regresó, con el polvo y la pólvora manchando su ropa, pero sin un rasguño. Ike Clanton, el hombre cuyas amenazas habían iniciado la cadena de eventos que llevó al tiroteo en el OK Corral, se convirtió en un fugitivo en constante movimiento. Sabía que Wyatt lo buscaba y entendía que no habría misericordia cuando lo encontrara. Jake huyó del territorio de Arizona, moviéndose constantemente, siempre mirando por encima del hombro. Eludiría a Wyatt durante esta venganza, pero su destino final sería igualmente violento. Años más tarde, en 1887, Ike Clanton sería asesinado por un detective mientras robaba ganado en Colorado. John Ringo, otro asociado de los Clanton, fue encontrado muerto en las montañas Chiricahua en julio de 1882. Oficialmente, su muerte fue declarada un suicidio, pero los rumores persistieron de que fue Wyatt Earp, o Doc Holliday, quien lo mató. La verdad nunca se conoció con certeza, pero la muerte de Ringo coincidió convenientemente con la venganza de Wyatt.
Durante esta sangrienta campaña, Wyatt Earp mostró una determinación que rozaba la obsesión. No dormía más de unas pocas horas, siempre vigilante. Comía poco. Su único sustento parecía ser la venganza misma. Doc Holliday, a pesar de estar debilitado por la tuberculosis, se mantuvo al lado de su amigo. Los otros hombres de la cabalgata, todos forajidos o pistoleros con sus propias razones para unirse a Wyatt, seguían lealmente. El sheriff Behan y su pose persiguieron a Wyatt por todo el territorio, siempre un paso atrás. Hubo intercambios de disparos ocasionales, pero la pose del sheriff nunca logró capturar a Wyatt y sus hombres. Las simpatías en el territorio estaban divididas. Algunos veían a Wyatt como un asesino que había cruzado a la ilegalidad. Otros lo consideraban un héroe trágico, forzado a tomar la justicia en sus propias manos cuando el sistema legal había fallado. La cabalgata de venganza continuó hasta que Wyatt estuvo convencido de que todos los principales responsables de los ataques a sus hermanos habían sido ajusticiados o habían huido más allá de su alcance. Al final, la cuenta exacta de hombres muertos por Wyatt y su grupo durante este periodo nunca se conoció con certeza. Algunos historiadores sugieren que fueron entre 8 y 10. Otros creen que el número fue menor. Lo que es cierto es que el mensaje de Wyatt fue entregado con brutal claridad. Atacar a un Earp significaba enfrentarse a una venganza implacable. La ley de la frontera era simple y directa. La sangre se pagaba con sangre, y Wyatt Earp se había convertido en el cobrador más temido del territorio de Arizona. A finales de abril de 1882, la intensidad de la cabalgata comenzó a disminuir. Las órdenes de arresto contra Wyatt y Doc Holliday seguían vigentes en Arizona. El gobernador del territorio de Colorado ofreció refugio a Doc, negándose a extraditarlo de vuelta a Arizona. Wyatt, habiendo cumplido su venganza hasta donde le fue posible, decidió que era hora de dejar el territorio. Con las autoridades de Arizona todavía buscándolo y la amenaza de juicio por asesinato pendiendo sobre su cabeza, Wyatt Earp dejó atrás el escenario de su mayor tragedia y su más terrible venganza. Se dirigió hacia el oeste, hacia nuevas fronteras y quizás hacia una oportunidad de dejar atrás la violencia que había definido esta etapa de su vida. La partida de Wyatt Earp del territorio de Arizona marcó el fin de uno de los episodios más sangrientos de la historia del oeste americano. Dejaba atrás un legado de violencia justificada en nombre del amor fraternal y la justicia personal. Los efectos de la cabalgata de venganza de Earp se sentirían en Tombstone y más allá por muchos años. Las órdenes de arresto contra Wyatt nunca fueron oficialmente retiradas en Arizona. Sin embargo, nunca regresó para enfrentar los cargos. Las autoridades de Arizona eventualmente perdieron interés en perseguirlo, especialmente cuando quedó claro que Wyatt tenía poderosos amigos en California y Nevada que lo protegerían. Virgil Earp, con su brazo izquierdo permanentemente dañado, se estableció en California. Aunque nunca recuperó completamente el uso de su brazo, continuó trabajando en diversos trabajos relacionados con la aplicación de la ley. El ataque había dejado su cuerpo dañado, pero no su espíritu. Virgil viviría hasta 1905, falleciendo a la edad de 62 años en Nevada. James Earp, el hermano mayor que había participado menos en los conflictos de Tombstone, también se mudó a California. Vivió una vida relativamente tranquila, alejado de la violencia que había definido la experiencia de sus hermanos en Arizona. Falleció en 1926. Doc Holliday, el leal amigo de los Earp, cuya habilidad con las armas había sido crucial durante el conflicto, vio su salud deteriorarse rápidamente después de la venganza.
La tuberculosis que había estado consumiéndolo durante años finalmente lo venció. Murió en Glenwood Springs, Colorado, en 1887 a la temprana edad de 36 años. Sus últimas palabras, según se informa, fueron: «Esto es divertido. Muero con las botas puestas después de todo». Los hombres que habían cabalgado con Wyatt en su venganza siguieron caminos diversos. Sherman McMaster, Turkey Creek, Jack Johnson y Texas Jack Vermillion se dispersaron por el oeste, llevando consigo las historias de su tiempo con Wyatt Earp. Algunos continuaron en el lado equivocado de la ley. Otros intentaron llevar vidas más respetables. Tombstone, la ciudad que había sido el escenario de tanta violencia, comenzó a cambiar. La plata que había atraído a tantos aventureros empezó a agotarse. Un incendio devastador en 1882 destruyó gran parte del distrito comercial. Las inundaciones en las minas profundizaron la crisis económica. Lentamente Tombstone comenzó a transformarse de una bulliciosa ciudad minera en una sombra de su antiguo esplendor. El clan Clanton, devastado por las pérdidas sufridas en el OK Corral y durante la venganza de Wyatt, perdió gran parte de 1818. Su influencia en el territorio. Los sobrevivientes se dispersaron, algunos continuando con actividades criminales, otros intentando comenzar de nuevo en lugares donde el nombre Clanton no evocaba recuerdos de sangre y violencia. El sheriff John Behan, cuya parcialidad hacia los Clanton había contribuido significativamente al conflicto, no fue reelegido como sheriff del condado de Cochise. Su reputación quedó manchada por su manejo de los eventos relacionados con los Earp. Aunque continuó en la política territorial por un tiempo, nunca recuperó el estatus que había tenido antes. Los eventos en Tombstone y la subsiguiente venganza de Wyatt comenzaron a transformarse en leyenda casi inmediatamente. Los periódicos de todo el país cubrieron la historia, a menudo con detalles exagerados o completamente fabricados. Wyatt Earp, dependiendo de quién contara la historia, era un héroe trágico o un asesino a sangre fría que había abandonado la ley por venganza personal. La verdad, como suele suceder, probablemente estaba en algún punto intermedio. Wyatt era un hombre complejo, capaz de gran lealtad y terrible venganza. Había comenzado como un defensor de la ley y terminado tomando la justicia en sus propias manos. La línea entre la justicia y la venganza se había desdibujado en las polvorientas calles de Tombstone, y Wyatt Earp había cruzado esa línea sin mirar atrás. Para las generaciones futuras, la historia de Wyatt Earp y su venganza se convertiría en uno de los relatos más emblemáticos del viejo oeste. Simbolizaba tanto las virtudes como los defectos de la frontera americana. La lealtad familiar y el honor personal frente a la brutalidad y la justicia extrajudicial. Era una historia que Estados Unidos contaría y recontaría, encontrando en ella reflejos de su propia identidad nacional en formación. Wyatt Earp vivió hasta 1921, alcanzando la edad de 80 años. Durante las décadas que siguieron a su partida de Arizona, viajó por el oeste americano, desde Alaska hasta California, buscando fortuna y aventuras. Nunca encontró la riqueza que buscaba, pero su leyenda creció con cada año que pasaba. En sus últimos años, Wyatt ocasionalmente hablaba de Tombstone y la venganza que había llevado a cabo. A veces expresaba arrepentimiento por la violencia, otras veces la justificaba como necesaria. El hombre que había sido el vengador implacable se había convertido en un anciano reflexivo, contemplando el significado de sus acciones pasadas. La historia de los hermanos Earp, los Clanton y los McLaury se convirtió en parte del folclore americano. Libros, películas y programas de televisión inmortalizaron estos eventos, a menudo romantizándolos o simplificándolos.
La compleja realidad de hombres imperfectos en circunstancias extremas quedaba frecuentemente perdida en estas representaciones. La verdadera lección de Tombstone y la venganza de Wyatt Earp quizás sea sobre las consecuencias de la violencia y la venganza. Incluso cuando se siente justificada, la violencia deja cicatrices profundas, no solo en los cuerpos, sino en las almas. Wyatt sobrevivió a su venganza, pero el precio fue alto. Sus hermanos, sus enemigos, incluso la ciudad de Tombstone, todos fueron transformados irrevocablemente por el ciclo de violencia que comenzó en un polvoriento callejón de Arizona. Hoy, más de 140 años después, los nombres Earp, Clanton y McLaury todavía evocan imágenes de un tiempo cuando la justicia y la venganza a veces eran la misma cosa. En los huesos blanqueados del desierto de Arizona yacen enterrados secretos de aquellos días sangrientos, y en el viento que sopla a través de las calles de lo que una vez fue Tombstone, algunos dicen que todavía se pueden escuchar los ecos de los disparos y los juramentos de venganza de un hermano decidido a hacer justicia a cualquier precio.